El Alfa exigió sumisión de todos hasta que los humanos dijeron obligadme. Antes de profundizar en esta historia, dejen un comentario rápido y díganme desde dónde la ven. Realmente ayuda a apoyar el canal. La cámara del Consejo Galáctico se extendía ante el comandante Vex como una catedral que se autoabastece. Pisos de obsidiana pulida y altísimas columnas de cristalina que refractaban la luz de las estrellas en patrones danzantes sobre cada superficie. En el centro de este monumento arquitectónico a la autoridad se alzaba el Señor Supremo Corben, de 2 metros de músculo escamoso y dominio ancestral. Sus ojos carmesí observaban a los representantes reunidos de 43 especies con la perezosa confianza de alguien que nunca ha sido desafiado. Él era el Alfa, la autoridad suprema del Imperio Tercon. Y todos los seres en esa cámara comprendían su lugar debajo de él. Todos excepto uno. El comandante Isen Cole estaba de pie al final de la delegación humana, con los brazos cruzados, observando los procedimientos con una expresión que solo podía describirse como profundamente indiferente. Su chaqueta desgastada, una reliquia de su época en la Marina Colonial de la Tierra, contrastaba marcadamente con las túnicas diplomáticas formales que usaban los demás representantes. Mientras los embajadores de la hegemonía valorana se postraban y la delegación insectoide Chitrich chasqueaba las mandíbulas en un gesto de sumisión ritual, Isen simplemente esperaba, con una ceja ligeramente levantada. El día había comenzado como cualquier otra cumbre diplomática. La embajadora Rachel Carter, jefa oficial de la delegación humana, había informado a su equipo sobre los protocolos adecuados para dirigirse al Señor Supremo. La cultura Tercon se erigía sobre una base de dominio jerárquico que se remontaba a 10.000 años atrás. Su imperio abarcaba 200 sistemas, y toda especie que deseara comerciar, negociar o simplemente sobrevivir en el espacio Tercon debía observar una regla fundamental: reconocer la supremacía del Alfa. No era una sugerencia. No era una preferencia cultural. Era la ley, respaldada por una flota que había aplastado rebeliones en 17 mundos y puesto fin a 3 guerras interestelares mediante una fuerza abrumadora. Los Tercon no negociaban de igual a igual. Mandaban y otros obedecían cuando se enfrentaban a consecuencias que hacían que la extinción pareciera misericordiosa. La embajadora Carter les había explicado todo esto a su equipo durante el vuelo a la cumbre. Era una diplomática de carrera, de 43 años, con canas que empezaban a asomar por su cabello oscuro y la sabiduría paciente que emanaba de décadas de navegar situaciones políticas imposibles. Comprendía que la posición de la humanidad en la comunidad galáctica era precaria. La Tierra se había unido al mundo interestelar hacía apenas 20 años, y comparados con imperios cuya historia se medía en milenios, los humanos eran niños que se abrían paso a trompicones en un patio de recreo de gigantes. La delegación humana estaba compuesta por 5 personas. Estaba la propia embajadora Carter, siempre impecablemente vestida, siempre pensando 3 movimientos por adelantado. Estaba el Dr. Marcus Dean, un xenoantropólogo cuyo conocimiento de las culturas extraterrestres había resultado invaluable en docenas de situaciones de primer contacto. La teniente Sarah Morgan servía de seguridad, aunque todos entendían que si la situación se volvía violenta en esa cámara, un humano armado no haría ninguna diferencia. Estaba el diplomático subalterno Kyle Dawson, recién salido de la academia, lo suficientemente joven como para creer que la diplomacia consistía en encontrar puntos en común en lugar de sobrevivir entre las grietas del poder. Y luego estaba Isen Cole. Isen no debía estar en esta cumbre. Era un comandante militar, no un diplomático, y su especialidad eran las operaciones fronterizas en los sistemas apenas cartografiados en los confines del espacio humano. Había sido reasignado a esta misión en el último momento, cuando el enlace militar original enfermó, y había aceptado el puesto con la misma profesionalidad sombría que aplicaba a todo lo demás. Su historial de servicio era ejemplar si solo se miraban los resultados, pero complejo si se examinaban los métodos. Tenía fama de hacer las cosas bien, pero también de ignorar órdenes que consideraba estúpidas, de encontrar interpretaciones creativas de las regulaciones y de cierta obstinación en no ceder,
lo que le había valido medallas y reprimendas a partes iguales. También fue el único miembro de la delegación que no mostró ni un atisbo de nerviosismo cuando el embajador Carter explicó lo que se les exigiría hoy. El ritual comenzó cuando el cronómetro galáctico llegó justo a la mitad del ciclo. El señor supremo Corbin dio un paso al frente. Su imponente figura reflejó la luz, con sus escamas brillando como rubíes pulidos. Su voz, al hablar, transmitía la resonancia de una orden, amplificada por la acústica de la cámara, hasta que pareció provenir de todas partes a la vez. El señor supremo comenzó a hablar en el idioma comercial que se había convertido en el estándar en toda la galaxia. Sus palabras, cuidadosamente elegidas para establecer dominio en cada sílaba. Habló de los antiguos derechos de los Tercon, de su papel como protectores y pastores de las especies inferiores, del orden natural que colocaba al fuerte por encima del débil. Habló del deber y la obligación, del vínculo sagrado entre gobernante y súbdito. Fue un discurso que se había pronunciado de diversas formas durante siglos, refinado y perfeccionado, diseñado para que la sumisión no se sintiera como una derrota, sino como volver a casa, a un estado natural del ser. Alrededor de la cámara, los representantes comenzaron a responder. Los valoranos agacharon la cabeza. Sus diplomáticos de piel azulada pronunciaron palabras de reconocimiento con una voz cuidadosamente mantenida. Los Chitrik realizaron su gesto distintivo, una compleja serie de movimientos que implicaban bajar el tórax y cruzar los forelimbs. Especie tras especie, cada una a su manera, se inclinaron. Llegó el turno de la delegación humana. La embajadora Carter dio un paso al frente, con el rostro sereno y movimientos cautelosos. Se había preparado para esto. Entendía lo que se requería. La humanidad necesitaba acuerdos comerciales con el Imperio Tercon. Necesitaban un paso seguro por el espacio Tercon. Necesitaban, sobre todo, no dar a este imperio abrumadoramente poderoso ningún motivo para considerar la Tierra una amenaza o un insulto. Empezó a pronunciar las palabras de reconocimiento, las fórmulas protocolarias que cumplirían con el protocolo, cuando una voz a sus espaldas irrumpió en la atmósfera cuidadosamente orquestada de la cámara. Esa palabra, pronunciada con un tono de leve curiosidad, detuvo el proceso como un disyuntor que corta la corriente. Todas las miradas en la cámara se volvieron hacia Isen Cole, quien se había adelantado desde su posición en la parte trasera de la delegación humana. No era alto para los estándares de Terry Khan, apenas menos de 1.80 metros. Pero algo en su porte le hacía parecer que ocupaba más espacio del que su físico le permitía. Sus ojos grises se encontraron con los carmesí del Señor Supremo con una mirada firme e impávida. El rostro del embajador Carter se tornó cautelosamente inexpresivo, la reacción experta de un diplomático ante un desastre inminente. La doctora Dean se quedó boquiabierta. La teniente Morgan cambió de postura inconscientemente, preparada para lo que pudiera venir después. Cal Dawson parecía estar vomitando. El señor supremo Corbin ladeó ligeramente la cabeza, como si no hubiera oído bien. Un sonido recorrió la sala entre las delegaciones reunidas, algo entre un jadeo y un siseo, el sonido de los testigos de un tabú impensable. Isen continuó con el mismo tono de conversación, como si estuviera hablando del clima en lugar de desafiar la autoridad suprema de un imperio capaz de destruir planetas. Le preguntó al señor supremo con genuina curiosidad si podría explicar algo que le resultaba un poco confuso. Las escamas del señor supremo parecían oscurecer una respuesta fisiológica a un estado emocional que cualquier ser familiarizado con la biología Tercon reconocía como una advertencia. Su voz, al hablar, había bajado una octava, adquiriendo armónicos que resonaban con las respuestas instintivas a la amenaza en la mayoría de las especies. El señor supremo le indicó al humano que hablara, pero que eligiera sus palabras con cuidado, pues no estaba acostumbrado a que lo interrogaran. Isen asintió como si el señor supremo acabara de dar una explicación razonable. Dijo que lo entendía, que veía que estaba acostumbrado a que todos obedecieran sus órdenes, y que eso probablemente funcionaba de maravilla la mayor parte del tiempo. Pero Isen continuó,
Aquí estaba lo que lo confundía. Todo ese rollo de la sumisión, todo ese reconocimiento de la jerarquía natural y la supremacía, asumía que todos estaban de acuerdo en quién era el alfa. Y los humanos, bueno, los humanos tenían esa curiosa manía de que les dijeran a quién someterse. El embajador Carter dio un paso al frente, intentando salvar la situación, pero Eisen siguió hablando, con un tono de voz aún amable, aún razonable, lo que de alguna manera empeoró la situación. Dijo que en la Tierra existía toda una historia de personas que intentaban erigirse como autoridades supremas. Personas que decían gobernar por derecho divino, superioridad natural o cualquier justificación de moda en aquel momento. Y cada vez, Eisen continuaba sin fallar. Al final, alguien miró al autoproclamado alfa y dijo algo como, en realidad, tal vez no. La mano con garras del Señor Supremo Corín se movió, un gesto que trajo silencio. La cámara se había vuelto tan silenciosa que el zumbido de los sistemas ambientales parecía fuerte. Cuando habló, cada palabra fue enunciada con una claridad cristalina. El Señor Supremo dijo que no creía que el humano comprendiera su posición, que no le estaba ofreciendo una opción, que el Señor Supremo le estaba informando de la realidad. El orden natural no estaba sujeto a opiniones ni preferencias. El fuerte mandaba, el débil se sometía, y así había sido desde que los Tercon alcanzaron las estrellas por primera vez. El humano lo reconocería, mostraría respeto, se sometería, o el Señor Supremo se vería obligado a demostrar porque tal sumisión no era opcional. La amenaza flotaba en el aire, masiva e innegable. Todos los seres en esa cámara comprendían lo que estaba en juego. El Señor Supremo acababa de trazar una línea, y cruzarla tendría consecuencias que se extenderían mucho más allá de esta sala, afectando potencialmente a todos los humanos de la galaxia. Eisen miró al Señor Supremo un largo instante. Luego sonrió, y esa sonrisa fue lo más peligroso que nadie había visto en esa cámara. Dijo, oblígame. 2 palabras, pronunciadas no con ira ni con bravuconería, sino con una especie de tranquila certeza que, de alguna manera, era más inquietante que cualquier grito. La cámara estalló, no con violencia, todavía no, sino en un caos de reacciones que destrozó la atmósfera diplomática cuidadosamente mantenida. Representantes de una docena de especies comenzaron a hablar a la vez. Algunos indignados, otros horrorizados, otros con lo que podría haber sido fascinación. El traductor de los delegados de Chitrik repetía la frase una y otra vez como si no pudiera procesarla del todo. El embajador valorano, de hecho, había retrocedido varios pasos, como si la proximidad al humano pudiera implicarlos de alguna manera en su locura. La embajadora Carter agarró el brazo de Eisen, y su compostura diplomática finalmente se quebró. Les siseó que acababa de condenarlos, que acababa de darle al Señor Supremo motivos para declarar hostil a la humanidad, que potencialmente había iniciado una guerra con 2 palabras. Eisen la miró con algo que podría haber sido compasión. Dijo en voz baja, solo para sus oídos, que lo sentía, pero que no podía hacerlo, que no podía doblegarse ante alguien simplemente porque lo dijeran, porque así no funcionaban los humanos, y fingir lo contrario no cambiaría la realidad. Solo retrasaría la inevitable confrontación. El Señor Supremo Corben se había quedado completamente inmóvil, algo que quienes conocían el comportamiento de Terry sabían que era mucho más peligroso que la furia. Cuando los depredadores se quedaban quietos, significaba que se preparaban para atacar. Su voz, al hablar, era casi suave. El Señor Supremo dijo que veía que el humano no comprendía la gravedad de su error, que tal vez su especie era demasiado joven, demasiado ignorante de las realidades del poder. El Señor Supremo dijo que le daría al humano una lección, una que recordaría. Dijo que el método Terricon era antiguo, probado a lo largo de milenios e innumerables desafíos. Los fuertes gobernaban porque podían imponer sus reglas. El Señor Supremo preguntó si el humano lo entendía. Eisen dijo que lo entendía perfectamente, que el problema no era comprensión, sino acuerdo. Dijo que el Señor Supremo gobernaba por la fuerza y que era una estrategia válida,
pero que actuar como si fuera una especie de ley natural en lugar de simplemente ser realmente bueno en la violencia era lo que le molestaba. Eisen dijo que los humanos también habían probado la ley del más fuerte, y que eso había llevado a algunos desastres realmente espectaculares. Dijo que con el tiempo la gente se dio cuenta de que tal vez había mejores maneras de organizar la sociedad que quien golpea más fuerte se queda con las reglas. La expresión del Señor Supremo cambió a algo que podría haber sido divertido si no fuera tan frío. Dijo que el humano hablaba de filosofía cuando el tema era el poder, que el humano hablaba de ideales cuando la cuestión era la sumisión. Dijo que tal vez el humano necesitaba una demostración práctica de la diferencia entre la teoría y la realidad. Se giró hacia su guardia de honor, imponentes guerreros con armadura servomotora que habían permanecido inmóviles en los bordes de la cámara. Hizo un gesto y uno de ellos dio un paso al frente, quitándose el casco para revelar un rostro marcado por décadas de combate. El Señor Supremo dijo que se trataba del comandante Vexer, campeón de 17 juicios por combate, invicto en combate singular durante 12 años. Dijo que tal vez si el humano no se sometía a la autoridad, se sometería a una fuerza superior. El desafío era inconfundible. Los protocolos de la Cámara preveían juicios por combate, una antigua tradición terrícon que permitía resolver las disputas mediante combate físico según las leyes que regían esta cumbre. Si Eisen aceptaba el desafío, el resultado sería vinculante para todas las partes. Si ganaba, su negativa a someterse quedaría validada. Si perdía, la posición de la humanidad quedaría mermada para siempre. El embajador Carter empezó a protestar, a invocar inmunidad diplomática, a hacer cualquier cosa para evitar lo que estaba a punto de suceder. Pero Eisen habló primero. Dijo, claro, ¿por qué no?, que le vendría bien el ejercicio. La aceptación casual pareció sorprender incluso al Señor Supremo. No era así como reaccionaban las especies al enfrentarse a un campeón tercon. Se suponía que debía haber miedo, o al menos un serio reconocimiento de la seriedad del desafío. En cambio, el humano lo estaba tratando como una sesión de entrenamiento. La cámara estaba despejada. Los delegados se retiraban a las plataformas de observación que se elevaban desde el suelo mientras el espacio central se reconfiguraba. Las barreras de energía se colocaron en su lugar, creando una arena. No era la primera vez que se invocaba una prueba de tiempo en combate en estas cámaras, y la arquitectura estaba diseñada para ello. El comandante Vexer entró en la arena, encogiendo sus enormes hombros. Era fácilmente 60 centímetros más alto que Eisen y probablemente lo superaba en peso por 90 kilos de músculo y densa estructura ósea. Sus escamas eran más oscuras que las de los señores supremos, modeladas en gris y negro, y antiguas cicatrices marcaban sus brazos y pecho. Miró a Eisen con la expresión de alguien que intenta decidir si su oponente merecía ser tomado en serio. Eisen se quitó la chaqueta y se la entregó al horrorizado teniente Morgan. Debajo llevaba una sencilla camisa negra que dejaba ver unos brazos musculosos, de esos que se construyen con el uso más que con la estética. Estiró el cuello a un lado y luego al otro, produciendo unos chasquidos audibles que hicieron que varios delegados se levantaran. El Señor Supremo anunció los términos. Se aplicaban las reglas tradicionales de combate. Sin armas ni mejoras artificiales. El combate continuaba hasta la sumisión o la incapacitación. La muerte estaba permitida, pero no era obligatoria. La posición del vencedor se consideraría validada por las leyes de la cumbre. Eisen preguntó si había un árbitro o si simplemente iban a enfrentarse. El Señor Supremo dijo que el combate comenzaría cuando ambas partes se declararan preparadas y que sería monitoreado por los sistemas de la Cámara, que reforzarían las barreras e intervendrían solo en caso de violación de las reglas establecidas. El comandante Vexer declaró su preparación al estilo tradicional de Terrícon, con un rugido que hablaba de innumerables batallas y de una confianza absoluta. Adoptó una postura de combate que reflejaba poder controlado, equilibrio y preparación. Eisen lo miró, luego al Señor Supremo, luego de nuevo a Vexer. Dijo, listo. El sistema de cámaras emitió un pitido,
indicando que el combate había comenzado. Bexer se movió con una velocidad asombrosa para alguien de su tamaño, salvando la distancia que los separaba en un instante. Su estrategia era obvia en este dominio rápidamente establecido mediante una fuerza abrumadora. Su mano con garras se dirigió hacia el torso de Isen en un golpe que habría hecho volar a un oponente más ligero. Isen no estaba allí. Había desplazado su peso, girado las caderas, y la enorme mano con garras atravesó el vacío donde su torso había estado una fracción de segundo antes. El impulso de Bexer lo impulsó hacia adelante, y Isen se puso repentinamente en guardia. Una mano se apoyaba en el brazo extendido del terracón, la otra golpeando un grupo de nervios justo debajo de la axila. Bexer gruñó, más por sorpresa que por dolor, y giró, con el otro brazo girando en un revés que habría destrozado costillas. Isen se agachó bajo el golpe, extendiendo las piernas, pero la postura de Bexer era demasiado firme y el barrido de piernas no logró nada más que crear distancia. Se separaron, dando vueltas por la arena. Los delegados se inclinaron hacia adelante, fascinados a su pesar. Así no solían transcurrir estos desafíos. Normalmente, el campeón Tercon dominaba desde el principio, imponiendo su ventaja física hasta que el oponente se rendía o quedaba inconsciente. Pero el humano se movía de una forma extraña y efectiva. No respondía a la fuerza con fuerza, sino que la redirigía, usando el propio impulso del terracón en su contra. Bexer atacó de nuevo, esta vez de forma más metódica, sin precipitarse, sino avanzando con una serie de golpes diseñados para acorralar a su oponente. Isen cedió terreno, pero cada retirada fue estratégicamente medida. Cuando Bexer lanzó un potente puñetazo directo, Isen atrapó el brazo, giró el cuerpo y, por un momento, pareció que intentaba derribar al oponente, mucho más grande. El intento fracasó. El peso y la fuerza de Bexer eran simplemente excesivos. Pero el hecho de que un humano lo hubiera intentado siquiera provocó murmullos entre los delegados que observaban. La pelea continuó. Bexer asestó golpes. No había forma de evitarlo. Su alcance y poder eran demasiado grandes. Pero cada golpe que conectaba parecía hacer menos daño del debido. Isen se movía con los impactos, rodando con ellos, absorbiendo fuerza en ángulos que minimizaban el daño. Y a cambio, cada vez que Bexer atacaba, sus contraataques golpeaban los mismos puntos, grupos de nervios, vulnerabilidades articulares, puntos de presión que comenzaban a acumularse. A los 5 minutos de pelea, algo cambió. Bexer lanzó una combinación de derecha, izquierda, derecha. Cada golpe lo suficientemente poderoso como para terminar la pelea si conectaba con solidez. Isen evadió el primero, bloqueó parcialmente el segundo y atrapó el tercero. Ambas manos agarrando la muñeca de Bexer. Todo su cuerpo se retorció repentinamente. Fue una proyección de judo, adaptada y modificada, y usó palanca y sincronización para superar la enorme diferencia de peso. Bexer cayó con fuerza, su espalda impactando contra el suelo de la arena con un impacto que resonó por toda la cámara. Pero un terricón en el suelo seguía siendo un terricón, y las piernas de Bexer se extendieron, atrapando a Isen y derribándolo también. Se aferraron, una maraña de extremidades. Y aquí la fuerza de Bexer debería haber sido decisiva. Intentó asegurar una llave que pusiera fin a la pelea, pero la técnica de Isen era demasiado refinada, demasiado practicada. Cada llave que Bexer intentaba, Isen contraatacaba, deslizándose, cambiando de postura, siempre moviéndose, sin darle tiempo al oponente más fuerte a aferrarse correctamente. Se separaron de nuevo, ambos respirando con dificultad. Bexer tenía sangre en la boca donde un codazo afortunado lo había alcanzado y su brazo derecho se movía ligeramente más lento. El daño acumulado en ese grupo nervioso comenzaba a afectar la respuesta muscular. Isen tenía moretones formándose en las costillas y un corte sobre el ojo que sangraba en su visión, pero aún se movía con la misma eficiencia mesurada. El Señor Supremo Corben observaba desde su posición sobre la arena, y por primera vez en mucho tiempo,
Su expresión reflejaba algo más que una confianza absoluta. El humano ya debería haber sido derrotado. Debería haberse rendido. En cambio, la lucha continuaba. Y más que eso, el comandante Bexer, campeón de las 17 pruebas, se debatía. En el área de observación, la embajadora Carter observaba a través de sus dedos, incapaz de apartar la mirada, pero aterrorizada por lo que veía. El Dr. Dean tomaba notas. Su entrenamiento xenoantropológico superaba su horror al observar la aplicación de lo que parecían ser múltiples artes marciales humanas adaptadas a un oponente con una fisiología diferente. Kyle Dawson había pasado de tener un aspecto enfermo a uno fascinado, observando los movimientos de Eisen con los ojos abiertos de quien presencia algo que recordará el resto de su vida. La pelea entró en su 10º minuto. Bexer estaba perdiendo velocidad, no drásticamente, pero sí notablemente. Ese brazo dañado definitivamente estaba afectando sus combinaciones, y los golpes acumulados en sus piernas estaban haciendo que su postura fuera menos estable. Eisen sangraba por varios cortes y definitivamente tenía las costillas rotas por los golpes que no había podido evitar. Pero sus patrones de movimiento no habían cambiado. Seguía siendo económico, seguía concentrado. Bexer pareció tomar una decisión. Rugió, no por dominio esta vez, sino por frustración, y lanzó un ataque total, abandonando la defensa en favor de un ataque abrumador. Sus ataques llegaron en una avalancha, desde todos los ángulos, y Eisen cedió terreno rápidamente, incapaz de contrarrestar la gran cantidad de ataques. Su espalda golpeó la barrera de energía de la arena, y por un momento, pareció que Bexer lo tenía atrapado, pero atrapado contra una pared era precisamente donde ciertas técnicas se volvían más efectivas. Cuando Bexer lanzó un golpe destinado a terminar la pelea, Eisen no se movió hacia atrás, sino hacia adelante y hacia un lado, dentro del arca de poder de los golpes. Su hombro se estrelló contra el plexo solar de Bexer. Su pierna se enganchó tras la rodilla del terracón y sus manos encontraron agarre en el brazo y el hombro. Bexer se levantó y lo superó. Eisen usó todo su peso corporal y el impulso del terracón para ejecutar un derribo que estrelló a Bexer contra el suelo de la arena con una fuerza devastadora. Antes de que Bexer pudiera recuperarse, Eisen se abalanzó sobre él, le había aplicado una llave de sumisión, una llave de brazo que ejercía una tremenda presión sobre la articulación del codo, extendiéndose más allá de su rango natural, con una torsión que aumentaba con cada segundo. Bexer forcejeó, arañando a Eisen con su mano libre. Pero la posición era demasiado segura, la palanca demasiado perfecta. Cuanto más forcejeaba Bexer, más presión se aplicaba a la articulación, una presión que pronto alcanzaría el punto de ruptura. Toda la cámara contuvo la respiración. Según las reglas del juicio por combate, la lucha continuó hasta la sumisión o la incapacitación. Bexer no se había rendido, pero su brazo estaba a 3 segundos de romperse, y todos los presentes lo sabían. La voz de Eisen, tensa por el esfuerzo, pero perfectamente audible, le preguntó a Bexer si quería dar por terminado el combate. Por un momento, no ocurrió nada. Entonces, la mano libre de Bexer golpeó el suelo 2 veces, la tradicional señal de sumisión. Eisen soltó la presa de inmediato, rodando y poniéndose de pie en posición defensiva por si la sumisión era una trampa. Pero Bexer permaneció en el suelo un momento, respirando con dificultad, acariciándose el brazo casi roto, mientras la realidad de su derrota se cernía sobre él. El sistema de la cámara sonó, anunciando el final del combate y la victoria del competidor humano. Alrededor de las plataformas de observación. La reacción fue un silencio atónito, interrumpido por sonidos dispersos de incredulidad de especies que nunca habían visto a un campeón terrícon derrotado, y menos a manos de alguien mucho más pequeño. Eisen se acercó a donde Bexer se ponía de pie lentamente. Extendió una mano. Bexer miró la mano, luego el rostro de Eisen, y luego volvió a mirarla. Tras un largo momento, la tomó y Eisen lo ayudó a levantarse. Eisen le dijo a Bexer que había sido una pelea infernal,
que el comandante era increíblemente fuerte y que si la pelea hubiera durado mucho más, el resultado probablemente habría sido diferente. Bexer lo miró fijamente y luego emitió un sonido que podría haber sido una risa o una tos. Dijo que el humano luchó con honor y con una técnica que el comandante jamás había visto, que era humillante, y que tal vez el comandante se había vuelto complaciente con sus victorias. El Señor Supremo descendió de su plataforma de observación, su enorme figura moviéndose con precisión controlada. Su expresión era indescifrable. Llegó al suelo de la arena y miró a Aizen, luego a su campeón derrotado, y luego de nuevo a Aizen. La cámara permaneció en silencio, esperando ver cómo respondería la autoridad suprema del Imperio Tercon a esta situación sin precedentes. El Señor Supremo dijo que el humano había demostrado su destreza en el combate, que, según las antiguas leyes del juicio por combate, su victoria era reconocida. Pero el Señor Supremo continuó: una lucha no cambió la realidad del poder, no cambió el equilibrio de fuerza en la galaxia, no validó la negativa del humano a reconocer el orden natural. Aizen, aún respirando con dificultad, con sangre aún goteando del corte sobre su ojo, miró la imponente figura del Señor Supremo y dijo que creía que la lucha había demostrado exactamente lo que necesitaba. Que demostraba que ser grande, fuerte y estar acostumbrado a ganar no hacía a alguien inherentemente superior, que solo significaba que habían tenido la suerte de no encontrarse con alguien que luchaba de forma diferente. Dijo que el Señor Supremo era poderoso, sin duda, que el Imperio Tercon era una fuerza a tener en cuenta. Nadie lo discutía. Pero Aizen continuó: el poder no es lo mismo que la autoridad, y la fuerza no es lo mismo que el derecho a gobernar. Las escamas del Señor Supremo se oscurecieron aún más. Dijo que el humano hablaba como si hubiera obtenido una gran victoria, como si derrotar a un campeón disminuyera de alguna manera el poder de un imperio que abarcaba 200 sistemas. Le preguntó qué creía realmente haber logrado. Aizen se secó la sangre del ojo y dijo que había logrado exactamente lo que se había propuesto. Dijo que había demostrado que los humanos no se someterían solo porque alguien se lo dijera, que el Señor Supremo podía vencerlo, podía vencer a todos los humanos en esta cámara, probablemente podría conquistar la Tierra si realmente quisiera, pero que el precio sería mayor de lo que el Señor Supremo imaginaba. Porque los humanos tenían la incómoda costumbre de luchar con más fuerza cuando alguien intentaba someterlos. Que históricamente intentar dominar a la humanidad había llevado a desastres realmente espectaculares para los aspirantes a dominadores. La embajadora Carter había bajado a la arena. Dio un paso al frente. Sus instintos diplomáticos finalmente encontraron asidero en el caos. Dijo que tal vez la situación se había descontrolado, que claramente había diferentes perspectivas culturales en juego, y que tal vez podrían encontrar una salida que respetara tanto las tradiciones Terricon como los valores humanos. El Señor Supremo la miró, luego volvió a mirar a Aizen. Dijo que el embajador humano hablaba con sabiduría, buscando un acuerdo y puntos en común. Le preguntó al humano si estaba de acuerdo con su embajador. Aizen dudó. Luego dijo que la embajadora Carter tenía toda la razón en que necesitaban encontrar una salida, pero que cualquier salida que comenzara con los humanos fingiendo aceptar la supremacía Terricon no era un acuerdo. Era solo un conflicto retrasado. Dijo que los humanos podían respetar a los Ter, reconocer su poder y colaborar con ellos como aliados o socios, pero la sumisión, el reconocimiento de la jerarquía natural, todo el asunto del alfa, no estaba sobre la mesa, nunca lo estaría. El Señor Supremo guardó silencio un largo momento. Alrededor de la cámara, representantes de 43 especies esperaban a ver si estaban a punto de presenciar el inicio de una guerra. Finalmente, habló, y al hacerlo, su tono había cambiado, menos sobre dominio y más sobre genuina curiosidad. El Señor Supremo dijo que el humano había declarado que los humanos no se someterían, que lucharían a pesar de las adversidades, que los intentos históricos de dominar a la humanidad habían terminado mal para los dominadores. Preguntó si el humano podía explicarlo, si podía contextualizar sus afirmaciones. El Dr. Dean dio un paso al frente,
incapaz de resistir la oportunidad de dar una conferencia incluso en esta situación increíblemente peligrosa. Dijo que la historia de la humanidad estaba llena de ejemplos de lo que sucedía cuando alguien intentaba establecer una autoridad absoluta mediante la fuerza. Habló de imperios que parecían invencibles hasta que encontraron una resistencia que se negaba a ceder. De tiranos que habían comandado a millones hasta que esos millones decidieron que el precio de la sumisión era mayor que el de la rebelión. De potencias militares que habían conquistado territorio solo para descubrir que mantener un territorio lleno de humanos que no querían ser controlados era un ejercicio inútil. El Dr. Dean continuó diciendo que no era que los humanos fueran excepcionalmente valientes o excepcionalmente fuertes, sino que la cultura humana, en casi todas sus variantes, había desarrollado un profundo escepticismo hacia cualquiera que reclamara el derecho a gobernar por superioridad natural. Dijo que los humanos habían probado ese sistema varias veces, habían organizado sociedades en torno a la idea de que algunas personas eran inherentemente mejores y merecían mandar a otras, y que cada vez que finalmente se había derrumbado en violencia y revolución, los humanos habían desarrollado alergias al concepto de autoridad incuestionable. El Señor Supremo escuchó, su postura cambiando sutilmente. Preguntó si los humanos realmente no tenían jerarquía, ni estructura de mando y obediencia. La embajadora Carter afirmó que los humanos tenían jerarquías, que cualquier sociedad compleja requería organización y liderazgo, pero que éstas, al menos en las sociedades humanas exitosas, se basaban en el consentimiento y la necesidad práctica, más que en afirmaciones de superioridad inherente. Añadió que los líderes humanos lideraban porque eran elegidos o porque habían demostrado su capacidad, y que su autoridad solo duraba mientras siguieran siendo eficaces y legítimos. Añadió que la idea de que alguien pudiera exigir obediencia simplemente por ser quien o que era, sin ninguna responsabilidad ni posibilidad de ser cuestionado, era la antítesis de la mayor parte de la filosofía política humana. Kyle Dawson, sorprendiendo a todos, incluido él mismo, añadió que incluso en las estructuras militares humanas, que probablemente eran las organizaciones humanas más jerárquicas, existían reglas sobre órdenes legales e ilegales, que se esperaba que los subordinados desobedecieran las órdenes que violaban la ética o la ley, y que la obediencia ciega se consideraba un vicio más que una virtud. El señor feudal caminó hacia el borde de la arena, observando a los delegados reunidos. Dijo que comenzaba a comprender que el desafío de los humanos no era la arrogancia personal, sino la incompatibilidad cultural. Dijo que el método Terricon había servido a su pueblo durante 10.000 años, había construido un imperio, había traído orden al caos y había establecido cadenas de mando claras que prevenían el desorden y la debilidad que surgían al cuestionar la autoridad. Dijo que, según la visión Terricon, el más fuerte gobernaba porque solo él podía proteger y liderar eficazmente, y la sumisión a esa fuerza no era degradación, sino aceptación de la realidad. Eisen dijo que entendía la lógica, que tenía sentido desde la perspectiva Terricon, pero que los humanos se habían desarrollado de manera diferente. Dijo que los humanos habían aprendido a través de la experiencia dolorosa que la fuerza por sí sola no equivalía a sabiduría ni justicia. Que el humano más fuerte no era necesariamente el mejor líder. Que algunos de los individuos más fuertes de la humanidad habían sido líderes terribles y algunos de sus mejores líderes no habían sido físicamente formidables en absoluto. El Señor Supremo se giró para mirar a Eisen directamente. Le preguntó qué proponía el humano si la sumisión era inaceptable, pero el conflicto sería costoso para ambas partes. Eisen respondió que proponía que se trataran como iguales, al menos, como socios con diferentes fortalezas. Dijo que el imperio Terricon era poderoso. La humanidad lo reconoció y no había razón para que los humanos y Terry no pudieran trabajar juntos, comerciar, compartir información e incluso apoyarse mutuamente. Pero continuó, tenía que ser cooperación entre pueblos autónomos, no subordinación, ni que un bando se sometiera a la autoridad del otro. El embajador Carter añadió rápidamente que la delegación humana estaría encantada de formalizar dicho acuerdo, que la Tierra estaba muy interesada en establecer relaciones positivas con el Imperio Terricon y que confiaba en que podrían encontrar términos que respetaran ambas culturas.
El Señor Supremo volvió a guardar silencio, pensativo. En la sala, los delegados comenzaron a susurrar entre sí. Lo que presenciaban no tenía precedentes. El Señor Supremo nunca, en la memoria reciente, había negociado con nadie que se negara a reconocer su supremacía. Se cuestionaban los cimientos mismos de la diplomacia galáctica terracota. Finalmente, el Señor Supremo habló. Dijo que el humano había demostrado su convicción mediante el combate, que los humanos resistirían la subyugación sin importar el precio. Dijo que el Señor Supremo era poderoso, pero no insensato, que no había honor en los conflictos que se pudieran evitar. No había sabiduría en hacer enemigos cuando era posible encontrar aliados. Dijo que quizás el estilo terrícola y el humano podrían coexistir, que quizás diferentes especies podrían estructurar sus sociedades de forma distinta sin dejar de interactuar productivamente. Dijo que estaría de acuerdo en negociar con la humanidad como socios en lugar de súbditos, pero que quería que se entendiera que este acuerdo era específico para los humanos, que el resto de la galaxia seguiría operando bajo los protocolos tradicionales terrícola, que el Señor Supremo no abandonaba su autoridad. Simplemente reconocía que algunas especies requerían enfoques diferentes. Isen dijo que eso era aceptable, que los humanos no necesitaban cambiar la forma en que otras especies interactuaban con los Tercon, que solo necesitaban que los Tercon no esperaran sumisión de los humanos. El Señor Supremo extendió la mano, no con el tradicional gesto terrícola de superior a inferior, sino como un saludo entre iguales. Isen tomó la mano y se la estrecharon. La enorme mano escamosa envolvió la humana, y por un momento toda la cámara pareció contener la respiración. Entonces, el Señor Supremo soltó la mano de Isen y se dirigió a la asamblea. Anunció que los humanos serían reconocidos como socios autónomos del Imperio Tercon, con todos los derechos y responsabilidades que ello implicaba, que las negociaciones formales para acuerdos comerciales y de cooperación comenzarían de inmediato, y que cualquier ciudadano terracota que intentara exigir sumisión a los humanos estaría violando la política imperial. En la Cámara, las reacciones fueron diversas. Algunas especies parecían confundidas, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. Otras parecían pensativas, como preguntándose qué podría significar esto para sus propias relaciones con los Tercon. Algunos parecían casi esperanzados, aunque lo disimulaban rápidamente, como temerosos de expresar la posibilidad de que la autoridad absoluta bajo la que habían vivido no fuera tan absoluta como creían. La cumbre formal se reanudó, pero la atmósfera había cambiado radicalmente. Las discusiones que habían sido recitaciones rituales de la política terracota se convirtieron en verdaderas negociaciones. El Señor Supremo, tras haber acordado tratar a los humanos como socios, se encontró participando en sus argumentos y propuestas en lugar de simplemente dictar las condiciones. Al principio fue incómodo, como un depredador intentando recordar cómo hacer algo más que dominar. Pero sucedió. Durante las siguientes horas, se configuró el marco básico de un acuerdo humano-terracon. Se establecieron rutas comerciales con términos justos, no restrictivos. Se negociaron protocolos de intercambio de información, con el acuerdo de ambas partes de intercambiar conocimiento científico y tecnológico. Incluso se discutió una cláusula de defensa mutua, aunque requeriría una negociación más detallada posteriormente. Lo más importante es que se estableció que los humanos en el espacio Tercon estarían sujetos a la ley terracota, pero no a los protocolos culturales terconianos en cuanto a jerarquía y sumisión. Al concluir la cumbre y dispersarse los delegados, la embajadora Carter tomó a Isen aparte. Le dijo que debería estar furiosa con él, que había violado todos los protocolos diplomáticos, que había puesto en riesgo la posición de la humanidad en la galaxia y que había librado personalmente un juicio por combate que podría haber terminado en desastre. Pero continuó. No podía discutir con resultados que el acuerdo que acababan de alcanzar era mejor que cualquier cosa que ella hubiera esperado negociar, que los humanos se habían establecido como socios en lugar de súbditos, lo cual tendría implicaciones que trascenderían esta cumbre. Isen dijo que lamentaba haberla puesto en esa situación, que sabía que había sido arriesgado,
pero que no podía inclinarse ante alguien solo porque le dijeran que debía hacerlo. Dijo que tal vez era un defecto de carácter, esa obstinada negativa a reconocer la autoridad sin causa, pero que también era fundamentalmente humano, y que fingir lo contrario habría causado problemas mayores. La embajadora Carter sonrió, con expresión cansada pero genuina. Dijo que tal vez los defectos de carácter y las características de las especies a veces eran lo mismo, y que tal vez la galaxia necesitaba algunas especies que no se doblegaran automáticamente cuando alguien poderoso se lo pedía. Al otro lado de la cámara, el señor Supremo hablaba con el comandante Bexer, cuyo brazo herido estaba siendo tratado por el personal médico. Bexer admitió que había subestimado al humano, que había asumido que más pequeño significaba más débil, que no esperaba una técnica tan refinada ni una resistencia tan tenaz. El señor Supremo afirmó que la derrota del comandante no era vergonzosa, que había luchado con honor contra un oponente que luchaba de maneras que los Tercon jamás habían experimentado, que la derrota traía enseñanzas si uno era lo suficientemente sabio como para buscarlas. Bexer preguntó si el señor Supremo realmente pretendía honrar el acuerdo con los humanos de tratarlos como compañeros y no como súbditos. El señor Supremo respondió que sí, que el poder sin sabiduría era simplemente brutalidad, y que los humanos habían demostrado algo importante hoy. Dijo que habían demostrado que la sumisión no se podía dar por sentado, que la autoridad debía ganarse o negociarse, y que reconocer esto no disminuía la fuerza de Terry, sino que demostraba la adaptabilidad de Terricon. Mientras la delegación humana se preparaba para partir, varios representantes de otras especies se acercaron discretamente, sin llamar la atención de Terricon. Un diplomático valorano junior preguntó cómo los humanos habían desarrollado tal resistencia a la autoridad, tal disposición a desafiar el poder. Kyle Dawson, todavía algo abrumado por todo lo sucedido, explicó que la historia de la humanidad había estado marcada tanto por la tiranía como por la rebelión contra ella. Que los humanos habían experimentado todo el espectro de gobierno, desde la monarquía absoluta hasta la democracia radical, y que en algún momento de esa dolorosa historia, la humanidad había desarrollado anticuerpos culturales contra la autoridad ilimitada. Un observador de Chitrik quiso saber sobre las técnicas de combate que Isen había usado, cómo había superado una desventaja de fuerza tan enorme. La teniente Morgan, quien también tenía entrenamiento en artes marciales, explicó que los humanos habían desarrollado cientos de sistemas de combate diferentes, muchos diseñados específicamente para permitir que individuos más pequeños o débiles se defendieran de oponentes más grandes o fuertes. La filosofía de combate humana incluía toda una categoría de técnicas basadas en usar la fuerza del oponente en su contra. Un delegado anciano de una especie cuyo nombre se traducía aproximadamente para los observadores, planteó la pregunta que varios otros habían estado pensando. Preguntó si los humanos realmente creían que su enfoque de la autoridad y la jerarquía era superior a los sistemas desarrollados por especies más antiguas y consolidadas. El Dr. Dean explicó cuidadosamente que los humanos no reclamaban superioridad, solo que la filosofía política humana se basaba en la experiencia y los valores humanos, y que otras especies con experiencias y valores diferentes podrían llegar razonablemente a conclusiones diferentes. Dijo que la idea clave no era que el sistema humano fuera objetivamente mejor, sino que imponer un sistema único a todas las especies probablemente fuera un error. Que la diversidad en la organización social podría, de hecho, hacer que la civilización galáctica fuera más resiliente. La delegación humana abandonó la cumbre con acuerdos comerciales, nuevas relaciones, el inicio de lo que podría convertirse en una auténtica alianza con uno de los imperios más poderosos de la galaxia, y con contusiones, tanto físicas como diplomáticas. Las costillas de Isen requerían atención médica. Su rostro parecía el de alguien que había perdido una batalla, aunque técnicamente la había ganado, y estaría dolorido durante una semana. Pero cuando su nave abandonó la órbita rumbo al espacio humano, la delegación se sintió satisfecha. No habían alcanzado la victoria mediante la sumisión ni la dominación. La habían logrado mediante una obstinada negativa a hacer algo que no eran, mediante la disposición a aceptar el conflicto en lugar de comprometer sus valores fundamentales,
y mediante una determinación férrea que quizás fuera la característica más humana de todas. La noticia de lo sucedido en la cumbre se extendió por el espacio humano en cuestión de días. La historia del humano que se negó a someterse al alfa más temido de la galaxia, que luchó y derrotó a un campeón Tercon que, al ver un poder abrumador, le dijo, «Hazme», se convirtió en una leyenda. Se exageró al volver a contarla, como siempre se hacía en este tipo de historias. Pero la verdad fundamental permaneció intacta. La humanidad se había establecido en la sociedad galáctica, no adaptándose a las expectativas, sino insistiendo en sus propios términos. Para el Imperio Tercon, el acuerdo humano se convirtió en una extraña excepción al protocolo habitual, algo que requería una explicación detallada cada vez que una nueva especie lo encontraba. El Señor Supremo impuso personalmente el acuerdo, dejando claro que cualquier terracon que intentara exigir sumisión a los humanos se enfrentaría a su considerable desagrado. Curiosamente, esto creó una especie de prestigio en torno a los humanos en el espacio Terón. Si incluso el Señor Supremo reconocía a los humanos como compañeros autónomos, entonces los humanos debían ser realmente formidables. No era el tipo de prestigio que provenía de la sumisión, sino de su opuesto, de ser quienes habían mirado al alfa y se habían negado a parpadear. Algunas especies de la galaxia vieron el acuerdo entre humanos y terracones y comenzaron a preguntarse sobre sus propias relaciones con el poderoso imperio. Si los humanos podían negociar como iguales, ¿podrían otros hacer lo mismo? El Señor Supremo notó esta especulación y la abordó directamente en un discurso dirigido al imperio en general. Explicó que los humanos eran únicos en ciertos aspectos, que su resistencia a la jerarquía era cultural más que meramente personal, y que intentar imponer la sumisión a una especie culturalmente opuesta a dicho concepto sería ineficaz y contraproducente. No mencionó específicamente que otras especies no pudieran negociar términos diferentes, solo que requeriría demostrar una incompatibilidad similar con las estructuras tradicionales. Fue una línea cautelosa que siguió, manteniendo su autoridad al tiempo que reconocía sus límites. Y al seguir esa línea, el Señor Supremo demostró una sabiduría que la mera fuerza jamás podría alcanzar. En los meses posteriores a la cumbre, las relaciones entre humanos y terracones se desarrollaron de forma inesperada. El comercio floreció y ambas partes descubrieron que la cooperación podía ser más rentable que la extracción. Los intercambios científicos propiciaron avances en diversos campos, a medida que la creatividad humana y los recursos terracotas se combinaban productivamente. Hubo tensiones, ciertamente momentos en que las diferencias culturales crearon fricción, pero también existía un marco para resolverlas que no requería que una parte se sometiera a la otra. El comandante Bexer solicitó un traslado a un puesto que le permitiera estudiar técnicas de combate humanas. Pasó 6 meses entrenando con artistas marciales humanos, aprendiendo los principios tras las técnicas que lo derrotaron. Nunca volvió a luchar contra Isen, pero ambos mantuvieron una correspondencia respetuosa, intercambiando ideas sobre la filosofía del combate y la relación entre el conflicto físico y el poder político. Isen regresó a su trabajo en operaciones fronterizas. Aunque su reputación le aseguró que nunca volvería a ser completamente anónimo, concedió algunas entrevistas sobre lo sucedido en la cumbre. Siempre insistiendo en que no había hecho nada heroico, que simplemente no había podido fingir ser algo que no era, y que cualquier humano en su posición probablemente habría hecho lo mismo. Los entrevistadores generalmente no creían esta afirmación de normalidad, pero en cierto sentido, tenía razón. La negativa a someterse sin causa, la terquedad ante un poder abrumador, el impulso de responder con un desafío en lugar de con obediencia. Estas actitudes estaban profundamente arraigadas en la cultura humana, eran visibles en la historia de la humanidad y se repetían a lo largo de los contextos y los siglos. La embajadora Carter recibió reconocimiento por negociar con éxito el acuerdo entre humanos y terracones. Aunque siempre atribuyó la renuencia de Isen a la sumisión como el catalizador que posibilitó una negociación genuina. En un discurso, señaló que, a veces, las mayores victorias diplomáticas no provenían de maniobras astutas, sino de la simple honestidad,
de estar dispuesto a decir claramente que era aceptable y que no, y dejar que las consecuencias se adueñaran de ellas. Con el paso del tiempo y el impacto inmediato de la cumbre se desvaneció en la realidad establecida, analistas de diversas especies comenzaron a estudiar lo sucedido y su significado. Se escribieron artículos de cienciología sobre la resistencia humana a la autoridad jerárquica y su fundamento en la historia evolutiva y cultural humana. Los estrategas militares analizaron la prueba del combate, destacando la eficacia de la técnica y la estrategia contra una fuerza superior. Los politólogos debatieron si el modelo humano de autoridad mediante el consentimiento podría extenderse a la civilización galáctica o si estaba inherentemente limitado a entidades políticas más pequeñas. Pero quizás el impacto más significativo fue el más simple. Tras la cumbre, cuando los representantes del Imperio Tercon se encontraron con los humanos, ya no esperaban sumisión. Esperaban negociación, debate, tal vez discusión, pero no una diferencia automática. Y en esa expectativa, en ese simple cambio en la forma en que una especie se acercaba a otra, toda la dinámica de la política galáctica cambió ligeramente, no de forma revolucionaria, no de la noche a la mañana, pero lo suficiente como para ser relevante. Otras especies lo notaron. Algunas continuaron como siempre, aceptando la autoridad Tercon como el precio de la estabilidad y la protección, pero otras comenzaron a rechazar con cautela demandas que antes parecían innegociables. Empezaron a preguntarse por qué en lugar de simplemente acatar. El Imperio Tercon, tras haber sentado el precedente con los humanos, tuvo dificultades para justificar la supresión de este cuestionamiento sin parecer incoherente. El Señor Supremo, por su parte, pareció aceptar este cambio con una especie de pragmatismo resignado. En una conversación privada con uno de sus consejeros, admitió que quizás la autoridad absoluta que había heredado había sido conveniente, pero también limitante, que gobernar mediante el miedo al castigo era efectivo, pero agotador, y que quizás el modelo humano, donde las personas obedecían por decisión propia, no por obligación, tenía algo que decir. El consejero le preguntó si el Señor Supremo lamentaba el acuerdo con los humanos, si deseaba haber aplastado su desafío en lugar de negociar. El Señor Supremo respondió que lo había considerado, que su primer impulso había sido precisamente ese, pero que reconoció que aplastar el desafío humano habría requerido destinar importantes recursos a un conflicto sin verdaderos vencedores, y que incluso si triunfaba, gobernaría sobre súbditos resentidos que se resistirían a la menor oportunidad. Dijo que el humano Isen tenía razón en una cosa. Imponer la sumisión a quienes culturalmente se oponían a ella no era en realidad un ejercicio de fuerza, sino un ejercicio de futilidad. Años después, Isen fue invitado a hablar en una conferencia sobre relaciones interpenetrantes. No era un orador nato, pero su historia se había vuelto demasiado significativa como para ignorarla. Habló de lo sucedido en la cumbre, pero aún más importante, de su significado. Afirmó que los humanos no eran especiales por negarse a someterse. Muchas especies se habían resistido, luchado y rebelado. Los humanos no eran excepcionalmente valientes ni excepcionalmente testarudos. Lo que hizo significativa la cumbre no fue el excepcionalismo humano, sino la normalidad humana. Explicó que el deseo de autonomía, de autodeterminación, del derecho a cuestionar la autoridad no eran rasgos exclusivamente humanos, sino universales que la mayoría de las especies poseían, pero que a menudo se suprimían porque el coste de expresarlos era demasiado alto. Afirmó que lo sucedido en la cumbre fue que, por una vez, el cálculo de costes y beneficios había cambiado. El Imperio Tercon había decidido que adaptarse a la insistencia humana en la autonomía era menos costoso que combatirla. Y una vez que se había hecho ese cálculo para los humanos, se hizo más difícil justificar no hacerlo para los demás. Isen concluyó diciendo que quizá la lección no era que los humanos fueran especiales, sino que todos merecían ser tratados como los humanos habían insistido en ser tratados, como seres autónomos capaces de tomar sus propias decisiones, dignos de respeto en lugar de sumisión, y que cualquier sistema que obligara a las personas a doblegarse simplemente porque alguien más era más fuerte era un sistema que merecía ser desafiado. El discurso no fue particularmente elocuente,
pero fue honesto y resonó. Grabaciones del mismo circularon por las redes galácticas, se tradujeron a cientos de idiomas y se debatieron en contextos que Eisen jamás podría haber imaginado. Algunos lo calificaron de peligroso, una receta para el caos y el desorden. Otros lo llamaron inspirador, una validación del deseo de dignidad que existía entre las especies. El Señor Supremo, al pedirle su respuesta al discurso, simplemente dijo que los humanos decían su verdad y que no tenía que estar de acuerdo con cada palabra para respetar el derecho de los humanos a expresarla. Dijo que la fuerza se manifiesta de muchas maneras y que, a veces, lo más fuerte que se puede hacer es escuchar a quienes discrepan en lugar de silenciarlos. Era un sentimiento notablemente humano proveniente del alfa del Imperio Tercon. Y quizás ese era el punto. Las culturas cambiaban a través del contacto, del intercambio, de la fricción entre diferentes visiones del mundo. Los Tercon, sin duda, influían en la humanidad, pero la humanidad también influía en los Tercon, y ambos se transformaban por la interacción. La delegación humana de la cumbre original continuó sus carreras, marcadas por el evento, pero no definidas por él. El embajador Carter finalmente se retiró. Considerado uno de los diplomáticos humanos más exitosos del período galáctico temprano, a quien se le atribuye el establecimiento de la posición independiente de la humanidad en la política interestelar, el Dr. Dean continuó su investigación, produciendo varios artículos influyentes sobre sistemas políticos comparativos entre especies. El teniente Morgan pasó a la formación, ayudando a desarrollar protocolos para el personal de seguridad humano que operaba en entornos mixtos. Kyle Dawson se convirtió en embajador, transmitiendo las lecciones aprendidas. Y Eisen continuó su trabajo en la frontera, lidiando con las realidades prácticas de la expansión humana en una galaxia que aún se estaba acostumbrando a la presencia humana. Ocasionalmente lo llamaban para funciones diplomáticas. Generalmente cuando alguien necesitaba un recordatorio de lo sucedido en la cumbre, pero siempre regresaba al trabajo de campo lo antes posible. No se sentía cómodo como símbolo ni como leyenda. Se sentía cómodo trabajando, resolviendo problemas, cuando era necesario, manteniéndose firme en los principios que importaban. La galaxia avanzaba, como lo hacen las galaxias. Pero algo había cambiado, algo sutil pero significativo. La idea de que la autoridad requería consentimiento, que el poder no otorgaba automáticamente el derecho a gobernar, que los individuos podían decir, conviérteme incluso en la fuerza más abrumadora y que esa fuera una respuesta legítima. Estas ideas se extendieron, no universalmente, no sin resistencia, pero se extendieron. El Imperio Tercon siguió siendo poderoso, quizás la entidad política más poderosa de la galaxia conocida. Pero su poder ahora se veía atenuado por el reconocimiento de que no todos podían ser gobernados de la misma manera, que diferentes especies requerían enfoques diferentes y que, a veces, la posición más fuerte no era la dominación, sino la colaboración. Otros imperios, siguiendo el ejemplo de Tercon, comenzaron a hacer ajustes similares. La hegemonía valorana, que siempre había gobernado mediante una combinación de presión económica y amenaza militar, comenzó a experimentar con negociaciones reales con especies clientes. Los resultados fueron dispares, pero algunos experimentos funcionaron mejor que el enfoque tradicional. El colectivo Chitrik, que se había organizado en torno a una rígida jerarquía de castas, comenzó a ver movimientos reformistas que abogaban por una mayor movilidad y capacidad de acción dentro del sistema. Ninguno de estos cambios fue revolucionario. Ninguno se produjo rápidamente, pero se estaban produciendo. Las ondas se extendieron a partir del instante en que un humano miró al ser más poderoso de la Cámara y se negó a doblegarse. Los historiadores debatirían posteriormente la importancia de la cumbre. Algunos argumentaron que fue un momento crucial en la política galáctica, el inicio de una transición de las estructuras de poder basadas en el imperio hacia modelos más cooperativos. Otros argumentaron que era meramente simbólico que la dinámica real del poder no hubiera cambiado fundamentalmente. Ambas partes tenían pruebas que respaldaban sus posturas, y el debate continuó durante décadas.
Pero quizás el impacto más revelador fue el más silencioso. En los años posteriores a la cumbre, cuando los jóvenes humanos entraban al servicio galáctico, ya fuera en funciones militares, diplomáticas o comerciales, lo hacían con cierta confianza, no con arrogancia, sino con la sensación de que tenían todo el derecho a estar allí, de que no tenían que demostrar su valía mediante la sumisión, de que su voz importaba, y que cuando se topaban con la autoridad, ya fuera Terry Khan o cualquier otra especie, se relacionaban con ella como iguales, cuestionando cuando correspondía, cooperando cuando era beneficioso, pero nunca cediendo automáticamente. Esta actitud era a veces llamada arrogancia por especies acostumbradas a estructuras más jerárquicas, pero también era admirada a regañadientes. Había algo convincente en la negativa de los humanos a dejarse intimidar, en su insistencia en ser tratados con respeto en lugar de exigirlo, en su disposición a trabajar con cualquiera sin doblegarse ante nadie. La frase que Eisen había pronunciado, hazme, se convirtió en una especie de lema, aunque a menudo se malinterpretaba. No se trataba de agresión ni confrontación por sí misma. Se trataba del principio de que la autoridad debía justificarse, que el mando debía ganarse y que la obediencia se daba libremente o no se daba. En definitiva, lo ocurrido en la cumbre fue a la vez más simple y complejo de lo que parecía. En la superficie, un humano se había negado a someterse a una autoridad alienígena y había luchado para defender esa negativa. Bajo la superficie, una especie entera había anunciado su posición en la civilización galáctica, había establecido las condiciones para interactuar con otras y había demostrado que existían múltiples maneras válidas de estructurar la sociedad y la autoridad. La galaxia era enorme, albergaba miles de millones de especies en millones de mundos, y había espacio para diversos enfoques de organización y gobernanza. El método Tercon funcionó para los Tercon y para muchas especies que valoraban el orden y una jerarquía clara. El método humano funcionó para los humanos y para algunos otros que valoraban la autonomía y la autoridad basada en el consentimiento. Otras especies tenían otros enfoques, y la galaxia reconocía cada vez más que esta diversidad no era debilidad, sino fortaleza. Con el paso de las décadas y la edad de los participantes directos en la cumbre, la historia cobró vida propia. Se embellecieron los detalles, se debatió su importancia, se extrajeron y reinterpretaron lecciones. Pero a través de todos los análisis y relatos, la esencia de la historia permaneció constante. Un humano se había enfrentado a un poder abrumador, se le había ordenado someterse y había dicho que no. No con ira, ni con miedo, sino con serena certeza. Y en ese momento de rechazo, algo cambió. Un recordatorio de que el poder no era ilimitado, de que la autoridad podía ser cuestionada y de que, a veces, la respuesta más contundente a una exigencia de sumisión era la más simple. Oblígame. La galaxia, vasta, antigua y compleja, había aprendido algo de la joven y obstinada humanidad. Había aprendido que había seres que no se doblegarían simplemente porque se les ordenara, que enfrentarían adversidades imposibles antes que ceder en sus principios fundamentales, que mirarían al alfa del imperio más poderoso del espacio conocido y tratarían la exigencia de sumisión no como una realidad inevitable, sino como una posición inicial en una negociación. Y quizás lo más importante, la galaxia había aprendido que complacer a tales seres no era derrota, sino adaptación, no debilidad, sino sabiduría. El imperio Tercon no era menos poderoso tras la cumbre, pero sí más flexible, más capaz de trabajar con diversas especies, más eficaz precisamente porque había aprendido a no exigir sumisión a quienes culturalmente eran incapaces de proporcionársela. Al final, la historia de lo que sucedió cuando el Alfa exigió sumisión y los humanos dijeron «hazme», no trataba realmente de desafío. Trataba de respeto, de dignidad, del derecho de todos los seres a determinar su propia relación con la autoridad. Trataba del reconocimiento de que la civilización podía construirse sobre la cooperación en lugar de la dominación, sobre la colaboración en lugar de la subyugación, y de que a veces lo más poderoso que cualquiera podía hacer era simplemente negarse a fingir ser menos de lo que era. Y eso quizás era lo más humano de todo. No la lucha, ni la terquedad, ni la negativa a someterse, sino la insistencia en que todos merecían ser tratados como seres autónomos dignos de respeto.
La humanidad no solo había luchado por su propia independencia. Había recordado a la galaxia un principio que muchas especies habían olvidado o nunca habían reconocido. Esa dignidad no la otorgaba la autoridad, sino que era inherente a la existencia. La cumbre había concluido con acuerdos y tratados, protocolos formales y términos negociados. Pero su verdadero legado fue más simple y profundo. Era el recuerdo de un momento en que alguien se había enfrentado a un poder abrumador y no había sido destruido, sino que había cambiado las condiciones del compromiso. Era el recordatorio de que la autoridad no era absoluta, que el poder tenía límites y que, a veces, la respuesta correcta a una exigencia de sumisión no era la obediencia, sino una simple pregunta desafiante. Oblígame. Y con esas dos palabras, pronunciadas con serena certeza frente al ser más poderoso de la Cámara, la humanidad había establecido su lugar en la civilización galáctica. No mediante la sumisión, ni mediante la dominación, sino mediante la obstinada insistencia en ser tratada como igual. Era una posición que definiría las interacciones humanas con la galaxia durante las generaciones venideras. Una posición que se había ganado no mediante el poderío militar ni la brillantez diplomática, sino mediante la negativa de una persona a fingir que la autoridad sin consentimiento era legítima. La galaxia era diferente después de la cumbre. No dramáticamente, no de la noche a la mañana, pero diferente al fin y al cabo, y la humanidad, joven y testaruda, y en ocasiones frustrante para las especies más antiguas, había influido en esa diferencia. Les había recordado a todos que existían alternativas a la forma en que siempre se habían hecho las cosas. Esa diversidad cultural se extendía a la filosofía política y que, a veces, el acto más revolucionario era la negativa más simple. Oblígame. Dos palabras que resonaron en sistemas que se convirtieron en la abreviatura de la filosofía política humana que representaban no la arrogancia, sino los principios. Dos palabras que cambiaron la forma en que la galaxia concebía la autoridad, la jerarquía y la relación entre poder y legitimidad. Dos palabras que, a su manera, importaban tanto como cualquier tratado o acuerdo. Y en los años siguientes, cuando otras especies se encontraron ante demandas que consideraban ilegítimas, cuando individuos de toda la galaxia cuestionaron la autoridad que pretendía ser absoluta. Cuando seres jóvenes de 100 especies diferentes se negaron a aceptar que la fuerza dictaba el derecho, estaban llevando adelante algo que la humanidad había demostrado. Estaban llevando adelante el principio de que la dignidad no se podía exigir, sino solo ofrecer. Que el respeto no se podía exigir, sino solo ganar. Y que a veces la respuesta apropiada a la autoridad no era la obediencia, sino una simple pregunta poderosa: oblígame. Y ese fue el final de la historia. Si has escuchado hasta aquí, no olvides dejar tu opinión en los comentarios, ya sea positiva o negativa. Tus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, dale a me gusta y suscríbete al canal para ver más historias como esta. Y aquí en pantalla dejaré otro video que seguro te gustará. Un abrazo y nos vemos en la próxima.